Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente con Waldemar Serrano. Agradecido, bendecido, alegre, contento y feliz de que estén con nosotros nuevamente otra semana más aquí en este espacio en donde traemos historias extraordinarias de personas ordinarias. Esta no es la excepción, pero antes de entrar con esta persona que es un gran amigo de hace décadas, el cual admiro y aprecio mucho su amistad, recuerden darle like, darle share, darle a la campanita. Sabemos que hay mucha gente que nos están viendo no solamente en Puerto Rico, sino nos están viendo en República Dominicana, México, Argentina, Chile, Panamá, Colombia, España. Es espectacular, ¿verdad? Así que estamos súper contentos. Dale a la campanita para así saber que estamos haciendo las cosas como ustedes desean. Recuerden que pueden ver esto, lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver y lo pueden escuchar en cualquier plataforma de audio que estamos todos hackeando la mente. La persona que tenemos hoy lo llamé porque de momento un día estoy viendo las redes sociales, veo una transformación espectacular de una persona que pesaba casi 300 y pico libras a 100 y pico ahora, me imagino que es lo que está pesando, porque cuando lo vi ahora de que tú estás bajado un montón. Y lo llamé porque es una persona que todo el mundo escucha en la radio. Todo el mundo lo escucha, lo ha escuchado por más de 30 años en la radio puertorriqueña. Todo el mundo lo conoce como por un apodo, pero él se llama Rafael Cruz. Así que bienvenidos al gran Golo Cruz de WKQ. Gracias, Waldemar, y bienvenido. Digo, gracias por invitarme a Hackeando la Mente. ¿Hackeando qué? Hackeando la Mente. Hackeando la Mente, me gusta ese nombre. Oye, Golo, ahorita cuando salía Pepe, estábamos hablando que te conozco desde los pasillos de cuando estaba WKQ en Atorrey. Sí, cuando pertenecía a la Fundación Ángel Ramos. Literalmente cuando estaba Ángel Ramos, y estamos hablando de los 90. Sí. Tú estabas allí en los controles. Maritza era la que estaba produciendo en aquel momento para Maritza Santiago, ¿verdad? Maritza Santiago. Que en paz descanse. Una excelente periodista y productora. A mí me encantaba trabajar con ella y era la que manejaba a Rubén en aquel entonces cuando estaba comenzando. Rubén estaba empezando a llegar a Cacú. Estaba llegando a Cacú y tú estabas en controles ya. Sí, no, yo llegué allí en el 1993. Wow. Recién graduado de cuarto año. Era lo que quería hacer. Era mi sueño trabajar allí en WKQ, en KQ 105 y me hice escapada de Juncos por Pon, buscando ese espacio y hasta que se dio. ¿Y tú llegabas allá a Torrey y le decías, mira, quiero trabajar aquí? No, mano, yo llegué por Pon la primera vez que fui y no me dejaban entrar. El guardia del frente, el guardia de la parte de atrás, sé que en ese edificio hay dos guardias. Y el de que daba para Sheldon, había un guardia ahí que se llamaba el Teniente Brito. Y ese no me dejaba entrar. Y entonces, por la Roosevelt, había alguien que se podía manejar y estaba dando vueltas, rondeando para poder entrar. Y me acuerdo que había un programa... ¿Te acuerdas? Damos un break. Seguro. Con Dagmar. Cuando entró el público, por ahí me colé. Y llegué el lobby de radio. Es diferente el de televisión. Es a la izquierda y a la derecha es el de televisión. Cuando llegué el de radio, le pregunté al guardia que yo quería un breakcito para practicar en radio. Y en ese preciso momento se abrió la puerta del elevador. Y salió este señor bien buena gente, malcriado, pero cascarrabia. Que después nos hicimos buenos amigos. El señor Mendoza, que falleció ya, era el director de Recursos Humanos. En aquel momento me dijo, ¿qué tú quieres? Y yo le dije, yo que quiero practicar ahí, me gusta esto. Y rápido subimos y me llevó donde Joaquín Ross. Y me sentó allí con Joaquín. Y Joaquín me dijo, ¿a ti te gusta esto? Y le dije, sí, me gusta la radio. Y lo demás es historia. De ahí, en el mismo día me aprendí. Pero todo. ese día, entonces, ¿te dieron el trabajo? No, ese día yo empecé practicando. Ya. Yo empecé practicando y empecé practicando, me aprendí todo súper rápido. Y para ese tiempo estaban cambiando la programación de Noticias 24 Horas a Talk Show. Es el primer año que empieza Carmen Jovet y Luis Francisco Ojeda. Exacto. Y entonces había que cambiar los reels, para grabar los programas había que cambiar los reel to reel y qué sé yo. Y yo empecé así. Y
y tirando los comerciales, los jingles con el Mini Quintana, con Rafael Torres Rosado, Teddy Meléndez. Y, mano, me fue súper bien. Que, güey, para que los que nos están viendo, nos están escuchando, en aquel momento todavía era manual, ahora es digital. Sí, en aquel ahora. momento tú tenías que tirar los anuncios, ¿cómo es? En vivo. Sí, bueno, yo viví la época de los... yo empecé allí en el 1993 y todavía la consola era de pote. Había una consola de fader, pero era bastante nueva. Los comerciales eran en 4 track. La gente le llama 8 track porque era bastante parecido, pero eran 4 track y era que tú eras ponchando, sacabas uno con otro, sacabas uno con otro, y si lo ponías en el orden que no iba, olvídate sí, tenías que estar leyendo el log y yendo al rack, buscando el número, metiéndolo en la boca. En Kaku había la ventaja de que las máquinas estaban sincronizadas y tan pronto tú ponchabas una, se ponchaban las demás. Pero tenías que estar poniendo el cartucho. Seguro, físicamente. Y entonces después viví la época de los minidiscos, las consolas digitales, el zip drive, hasta que llegamos a la época de las consolas. Ya de la consola digital, de los programas, los software y todo el sistema que hay ahora, que es una ventaja grandísima. Dentro de ese proceso, tú viviste o tú fuiste parte de lo que ha sido la evolución de WKQ, ¿verdad? Porque de lo que estás diciendo de 24 horas a empezar a traer programas que eran tipo talk shows en donde habían personas, donde eran invitados. Cuéntanos cómo fue ese proceso, porque, ¿verdad? Tú entraste en ese proceso, pero tampoco era que era fácil, porque tú no conocías a Carmen Jovet, tú no conocías a nadie. A Luis Francisco Ojeda, tú no vienes de una cuna de oro, tú vienes de la piedra y que quiero trabajar. Yo venía de Junco y había trabajado en la AA, en el béisbol AA, de técnico. Ahí fue mi primera con alguien que le agradezco de siempre, que son padre e hijo, Melvin González y su hijo Melvin J. Ellos me dieron la primera oportunidad en radio, en la AA, en los juegos de pelota, y ahí empecé. ¿Y era narrando los juegos? No, yo era técnico. Ya. Yo era técnico allí y aprendiendo. Y el otro año, rápido, ahí empecé en el 1992. Ya. Y ya en el 93 llegué a Kaku. Y sí, era un cambio drástico porque venían de 24 horas noticias a talk show. En aquel momento solamente habían 2 talk shows. Exacto. ¿Sabes? Y yo viví la época cuando está Carmen, está Luis Francisco y empiezan a añadirse nuevos programas como Silverio, Félix Vélez, Ignacio Rivera, Eduardo Batia, Fuego Cruzado, La Descarga Deportiva, un montón de programas que llegaron a WKQ. De hecho, hablando de descarga deportiva, ahí es donde la gente empieza a escuchar más. Sí. A Golo Cruz. Sí. Golo, pónchame, Golo, tal cosa. Sí. Porque antes tú estabas behind the scenes y nadie mencionaba tu nombre, pero fue bien interesante haciendo la investigación que fue en Fuego Cruzado. En Fuego Cruzado. Cuando empiezas primero a escucharte, a escuchar tu voz y después entonces a escuchar tu nombre. ¿Por qué fue eso? Yo creo que empezó. Yo era parlanchino. Yo soy medio parlanchino y hablaba. Medio. ¡Qué humilde! Y entonces hablaba con Ignacio y con esta gente, pero yo le daba mi pensar de cómo. A mí siempre me ha gustado la calle, el vacilón y estar por ahí y escuchar a la gente. Y yo pasé necesidades como las pasa la gente y todavía las paso como todo el mundo, ¿sabes? Que uno esté en el medio, no, mi familia no es de radio. Mi papá murió cuando yo tenía 5 años, 6 años, y yo era el menor de 4, o sea, yo estudié en escuela pública, estudié entre medio de 2 caseríos, mis panas eran, y yo viví y sentí y padecía y empecé a opinar fuera del aire. En como llaman en Radio Pasillo. En Radio Pasillo. Ellos ponían temas y yo decía, pero es que yo creo que esto a lo mejor va a pasar esto, qué sé yo, y ellos me empezaron a mencionar. Y así como que Ignacio decía, vámonos a la pausa, menea el palo, Golo, antes que aquí pase algo. Y entonces yo supuestamente venía el palo, pero nada. Y así empezamos. Después llega La Descarga Deportiva,
Que ahí sí te integraron. Ahí me integré porque ahí viajaba ya con ellos. Ellos empezaron a hacer producciones fuera de Puerto Rico con la selección nacional. Y ahí viajaba con ellos. Aparte, me hice bien amigo de Elliot Castro. Porque Elliot... descansa. Exactamente. Elliot y yo, aunque Elliot podría ser mi papá, éramos afín. Teníamos una química brutal, hermano. Entonces nos parecíamos demasiado. Y nos vacilábamos la vida. O sea, brutalmente. Brutalmente, sí. O sea, ¿para qué coger lucha si la gente se puede vacilar? O sea, la vida se puede vacilar. Y ahí nos hicimos súper panas y me fui desarrollando con ellos. Después llega Rubén y ya entonces me integro un poco más. Cuando llega Rubén, ¿estaba con Maritza o tú...? Bueno, no, llega con Marixa. Ya. Marixa ya trabajaba allí, pero Marixa... empieza a producirle a producir el espacio que era de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Él tiene un programa a las 9. Era de 9 de la mañana a 12 del mediodía, exactamente. Y ahí sale Carmen Jovet, se va para Noti1 y Rubén entonces se queda con el espacio, él lo traen para cubrir el espacio de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y hasta que llegó la época de temprano en la mañana. Que ahí entonces tú tomas otro rol, ¿no? Yo en temprano en la mañana, yo no empecé en el grupo de temprano en la mañana. Okay. Yo tenía mi turno, yo entraba a las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde, hasta las 6 de la tarde. Y la persona de por la mañana se iba a retirar. Y ahí nosotros tenemos unión. Y entonces pues me ofrecieron el turno. Por seniority. El seniority mayor no lo tenía yo en aquel momento, no lo tenía. Lo tenía el compañero Pacheco, pero él no quiso coger el turno y yo estaba disponible, lo cogí. Ya yo tenía, mi hijo estaba pequeño y pensé, digo, si cojo el turno por la mañana, por la tarde puedo estar con el nene. Seguro. O sea, cuando me levante él está durmiendo, me voy a trabajar, salgo a las 11 del mediodía. ¿Lo puedo ir a buscar? Lo puedo ir a buscar, puedo ir al parque, que puedo estar compartiendo con él, aunque me sacrifique por la mañana. Y eso fue lo que hice. Y ahí ahí estaba ya temprano en la mañana. Y, mano, me hice súper pana Rubén, porque aunque lo conocí allí, uno quiere aprender. Y de verdad que Rubén fue una escuela brutal para saber de cómo se maneja un noticiero. Y cómo se maneja porque Rubén venía de dirigir Noti1. Venía de dirigir Noti1. Y venía de un programa exitoso de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Pero cuando empieza temprano en la mañana, ahí pues yo decía, este programa es interesantísimo. O sea, era entrevista. Y era lo que estaba pasando en el día. Y lo que pasaba en la mañana. Y tú sabes que WKQ es una marca bien, bien fuerte. Y con Rubén se convirtió, como nosotros le pusimos, el gobierno de la mañana. ¿Sabes? El poder de llegarle a la gente, el poder de que la gente tomara decisiones por información que nosotros diéramos. Seguro. Era una responsabilidad brutal y aprendí a siempre corroborar la información, a decir la verdad, ¿sabes? Es bien interesante. Y antes de tirar algo al aire, vamos a corroborarlo 3 y 4 veces antes no que sea el primero, es que lo que demos se haga lo correcto. Y de aprender de que la noticia importante no es la que está en primera plana. Puede estar en la página 30 del periódico, en un cuadrito pequeño. Y esa es la noticia que más le afecta a la gente. Porque al final del día, la gente lo que quiere escuchar es qué está pasando que me afecta a mí. No quiere escuchar la noticia de que está ya en el periódico, está en primera plana, está. Ya todo el mundo ve eso, pero por eso cómo me afecta a mí. ¿Cómo me afecta? Como la gente da a pie, como dicen por ahí. Claro, y esa noticia siempre la ponían en un cuadrito pequeño y de ahí sacábamos una notición. Empiezas a trabajar con él. Él tiene un estilo muy peculiar de trabajar. Intenso. Aparte de intenso,
tiene una mente que va corriendo a 100 millas por hora. Brutal. ¿Cuándo es que empiezas a entender esa máquina de él acá arriba? Ay, es que yo le cogí clic rápido. ¿De verdad? Sí. Y, ¿Qué te ayudó a entenderlo? mano, que me metí en el proceso de aprender más allá del control, porque mi trabajo es el control. Estoy claro. Más allá del control, cómo manejar la noticia. Y qué él quería. Rubén es un tipo con mucha calle. Y tiene lo que yo le llamo un news nose, ¿sabes? Tiene un olfato noticioso brutal. Y uno aprende, uno se pega a la gente que puede aprender. Y aprendí mucho, y todavía. Todos los días aprendo algo nuevo, ¿sabes? Pero obviamente ya corremos a ojos cerrados. Seguro. Ya yo sé que él quiere y cómo él lo quiere. Y ya uno se... Has vivido momentos intensos allí. Claro. Dentro y fuera del aire, ¿verdad? Sí, Porque sí. el más reciente fue sacando al legislador de allí de la cabina, entre otros. Pero si tú fueras ¿verdad? Lo quiero llevar a los dos extremos. ¿Cuál ha sido el más difícil y cuál ha sido el más que satisfacción te ha dado en estos 30 y pico años? Bueno, el más satisfacción que me ha dado, yo creo que es único el huracán María. Ok. Nosotros... Mano, ¿Tú lo pasaste encerrado Yo lo allí? pasé allí con él ¿Cuántos días 2 días. encerrado? Encerrados estuvimos allí y después yo no podía llegar a Las Piedras, a mi casa. O sea que me quedé en su casa a dormir 2 días más. Pero en el huracán María era como un shock lo que estábamos viviendo. Ustedes estaban en Guaynabo ya. Nosotros estábamos ya en Guaynabo. Pero después de María, los días, los meses largos después, Ujú. que el país pisaba y no arrancaba, ayudaba a la gente que no tenía en un principio, los hospitales que se quedaron sin diésel, que nos llamaban, o sea, el país no tenía comunicación. ¿Y ellos te llamaban a ti, Golo? No, ellos llegaban a la estación. Ah, ellos llegaban La ahí gente físicamente. llegaba a la estación porque no había, era bien raro el que tuviera celular. Ujú. O si conseguían comunicación, lo tirábamos al aire. Saber hablar con el gobierno, crear ese bonding en aquel momento con la administración de Ricardo Rosselló para que fluyera la información, porque Y era súper difícil porque no había... la realidad es que era la radio. Ujú. O sea, la radio... By the way, la radio fue que salvó a Puerto Rico. Claro, definitivo. O sea, el que dice que la radio no está muerta, no, se está bien lejos de la realidad. Es lo que mueve este país. No, en la radio todavía tiene una penetración grande. Y en la emergencia de María fue clave. Nosotros, yo me atrevo a decir que salvamos vidas. Y estuvimos con la gente ahí hasta que conectaron la última persona, que fue en Yabucoa. Eso fue como en febrero, ¿no? Febrero, marzo. No, mano, no, mano, fue como en mayo. De verdad. Sí, en Yabucoa se tardó como hasta mayo. Estuvieron sin luz. Sí, bueno, por lo menos mis familiares que viven allá buscando estuvieron como hasta febrero o marzo más o menos. Sí, pero fue completa, o sea, yo estuvo creo que difícil. esa área del este por donde entró era bien complicado. Sí, tienes razón. ¿Y la más difícil? La más difícil, mano, esta que pasó Del legislador. del legislador, porque pues, sin yo tener que ver, me llevó enredado en la demanda. Así que, como uno no está acostumbrado a eso, pues entonces ya no. Ya que los abogados se encarguen de eso. Sí, Pero no. en principio sí me afectó mucho porque, o sea, me estaban acusando de algo que yo no hice. ¿Entiendes? claro. Y que el tipo no podía, y que no voy a decir quién fue. No. Pero el licenciado que corrió por candidato a alcalde de Carolina, irresponsablemente me puso en la demanda sin yo tener nada que ver. Pero para que los abogados se encarguen de eso. Seguro.
Golo ha evolucionado en muchos aspectos de tu vida. La gente escucha a Golo en WKQ, pero no saben que tú empezaste hace muchísimos años atrás también a ser DJ. Sí, ya estaba en Cacuta. Por eso estabas en Cacú, pero ¿cómo se da esa dinámica? O sea, ¿cómo entras en ese otro mundo de animaciones, de parques de pelota, transmisiones y obviamente de siendo DJ? Bueno, yo había sido jockey en Cacu 105, como la misma compañía de WKQ. Tú hacías un turno. Hacía un turno allá. Okay. Carlito González me dio un break y yo lo aprovechaba los weekends, qué sé yo. Pero entro al mundo del disc jockey porque estoy en una fiesta en casa de un amigo mío, en Junco. Y el disc jockey esa noche era Alex DJ. Okay. Y ahí nos conocimos. Tengo que decirlo, tenía 4 palos encima y él me dice, ¿quién tú? Yo cojo el micrófono y empiezo a vacilar con la gente. Yo animaba a las patronales de Junco, que yo no me atrevía a hacer tarima, pero obviamente iba a tener un hijo. Era mi primer hijo. Tenía que, como uno dice, tenía que buscar... Hay que comerse la calle para traer los chavos. Tenía que josear el billete. Seguro. Y me dio fuerza para hacer cosas que no me atrevía a hacer. Y que hoy día puedo decir que vivo de eso, o sea, prácticamente. Pues conozco a Alex DJ y él me dice, estoy buscando un animador para hacer esto mismo. Esto es lo que yo quiero hacer. Yo le dije, pero así como yo estoy también. Y me dijo, bueno, así no tanto, pero... Y de ahí nos hicimos súper panas, mano. Y empezamos a trabajar juntos. Él me llamaba, yo animaba, aunque él también era un animador de esos animadores que son innatos, porque Alex J es un animador innato, o sea, ese vino con el chip ese. Y los paris que él no podía hacer, o que tenía 2, me llamaba y yo le hacía eso. Y un día me dijo, vete y cómprate un equipo. Y me compré un equipo de disc jockey. Y empezamos a hacer actividades. Nos fuimos por todos los... Bueno, Alex y yo empezamos a trabajar los martes en diferentes pops. Me dijiste de martes a domingo. De martes a domingo, mano. Los martes trabajamos, me acuerdo, en el doble 6 de Villa Blanca, que empezábamos a las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. Los miércoles estábamos en Búfalo de la Roosevelt, los jueves estábamos en Humacao, los viernes estábamos en el aeropuerto y en Humacao, los sábados estábamos en Humacao de nuevo. Y era una locura, ¿sabes? Hicimos muchas actividades, más las actividades privadas. Los quinceañeros, bodas, bautismo, entierro, divorcio, happy hour, o sea, hacíamos todo. Me imagino esos divorcios. Lo pasamos brutal. Y así corrió. Nos hicimos súper panas y todavía. O sea, tenemos muy buena comunicación. Dentro de ese proceso, estás ganando peso. Obviamente no estás durmiendo. Me imagino que no estás durmiendo. Tu alimentación me imagino que no era la mejor. Estabas al garete. ¿Qué fue lo que te hace repensar tu salud, verdad? Porque tú en tu trabajo estabas estable, tu hijo estaba, Sí. que quiero hablar de él también, ¿verdad? La pelota y pues la pasión de la pelota, tu esposa, la vida, o sea, literalmente tu vida estaba bastante estable, Sí. si lo podemos decir. Bueno, yo hacía ejercicio siempre. Siempre sacaba mi brequecito para, qué sé yo, para correr, para caminar, hacer algo. Yo siempre, como yo jugaba béisbol desde pequeño, o sea, me acostumbré a tener movimiento e incluso tenía un azúcar de 94. Imagínate. O sea, un azúcar de flaco, de personas saludables. Pero físicamente Pero no lo estaba. físicamente no lo estaba. O sea, estaba aumentando de peso bien brutal. Pesaba 336 libras, llegué a pesar. Wow. Y en la pandemia yo decía, algo pasa en mi cuerpo o conmigo, yo no como dulce, yo sí comía comida, pero dulces no. Yo me daba el palo, sí, tomaba refresco muy poco, pero tomaba. Y yo, pero yo hago un ejercicio y no es para estar así. Pues voy a una endocrinóloga y ella me dice, vamos a empezar por partes. Nos fuimos a hacer los análisis, salí con la tiroides alta, empecé con el Synthroid, que todavía lo tomo. Y empiezo a trabajar con ella e intentar
buscar cómo perder peso. Ya yo tenía 46 años. O sea, 46, 46, sí, 46 años. Y yo decía, bueno, tengo que bajar de peso. Y se me hacía bien difícil, bien difícil. Y después de intentarlo todo, ella me dijo, mira, ¿tú no pensabas hacerte la bariátrica? Y yo le dije, ni loco. Eso no es negociable, eso no va. Ujú. En el mismo medio de la pandemia, voy a una cita de seguimiento con mi neumólogo. Ujú. Me dijo, mira, Golo, estás pesando 336 libras. Me dijo, tú estás apretado, o sea, estás todo junto. Te da algo, no vas a sobrevivir, o sea, te vas a morir. Wow. Así, Mundo y Tironda. Me dijo, ¿no pensaba hacerte la bariátrica? Y yo le dije, ya son dos. Y le contesté prácticamente no tan fuerte como le contesté a la doctora, porque ya eran dos profesionales de la salud que me estaban diciendo lo mismo. Y voy al cardiólogo y me dice, mano, el corazón está bien, la azúcar está nítida, tienes un problema de peso grave. Me dijo, estás pesando 336 libras, o sea, tú mides 5'6", 5'6", 5'7", eso es demasiado. Me dijo, no pensó hacerte la bariátrica. Y yo le dije, ya 3 contra 1. Y empezó con el proceso. Y lo empecé en Calle. Después que ella... ¿Lo hablaste con tu esposa? Sí, lo hablé con la familia, pero básicamente lo hice más callado que... Sí, lo dialogué, pero no, como que no los hice parte tampoco del proceso. Porque yo quería, ¿cómo te digo? Yo quería convencerme yo que quería hacer eso. Ok. Y, y empecé en Calle y no me lo pude hacer por la hemoglobina. La doctora me exigía 14 de hemoglobina y tenía 13.8, 13.7 y dije, ay, ya no me voy a hacer nada. Me dijo, en este momento no te la puedo hacer por la hemoglobina. Ujú. Ya no me voy a hacer nada, olvídate de eso. Sigo haciendo ejercicio y voy intentando a ver por donde pueda. Probé hasta las inyecciones y ni eso me funcionó. Wow. Y ya el próximo, ya llega diciembre y tú dices, bueno, la resolución de este año ya tenía 48 años. Llega diciembre y digo, la resolución de este año es rebajar, como todas. Llegué enero y dije, me voy a dar la segunda oportunidad de a ver si me puedo hacer la bariátrica. Y conozco a esta gente, a este chamaco que trabaja en San Lucas en Ponce, y me consiguió una cita con el doctor Bolaño en Ponce. Ujú. Ahí hay una clínica brutal. Y ellos están bien montados, en aquel momento ya habían operado como a 1000 pacientes. Y yo dije, me voy a dar la oportunidad. Y empecé a hacer el proceso. Y empecé en enero. Estamos en el 2025, 2020, me operé en julio del 2024, o sea que empecé a principios de año del 2024. Ujú. Enero, febrero, marzo, abril, no rebajé nada. Wow. Y estabas haciendo el Y proceso. ahí ya estaba en el proceso, pero full. Ujú. Nutricionista, dieta, ejercicio había bajado el consumo de beber, no había dejado de beber, pero había bajado el consumo. Ujú. Y de repente empezó a bajar. Fue como que ya me iban a echar los guantes y de repente empezó a bajar. Y tenía que bajar 30 libras para la operación. Bajé 17 en la cita de finales de abril y bajé 17 más en la de mayo. Wow. Yo dije, y ya me dijeron, ¿ya estás ready para la operación? Cuando voy donde el médico me dice, bueno, yo ya está ready, pero me tengo que ir de viaje. Pero Voy a bendito estar fuera sea de Puerto Dios. Rico. ¿Qué tú tienes? Yo le dije, bueno, yo tengo mi hijo se graduaba 4º año, el pequeño.
Bueno, un montón de cosas. Era como falta de ese espacio de la agenda. Ujú. Y me dijo, bueno, 1 de mayo. Y ahí el 1 de julio. Y yo le dije, pues, dale, 1 de julio. Me dijo, pero te tienes que mantener en peso o bajar más. Si aumentas, volvemos para atrás. Y yo dije, wow, ese es el gran reto. Seguro. Y seguí enfocado en 1 de mayo. Ay, el 1 de julio. Seguí enfocado en la mente el 1 de julio. Seguí bajando de peso y llegó el 1 de julio. Cuando antes de entrar a hacer la operación te pesan y qué sé yo, había rebajado 17 libras más. Adicionales. Adicional. Qué bueno. O sea, ya entré a sala en 200, no sé, como en 280, 285. Ahí me enteré que tenía un metabolismo de 65 años. Wow. Con todos los laboratorios que te hacen antes de entrar a la sala. Y ahí me pompié y dije, no, quiero esto y esto va a ser mi proyecto de vida. Ya mis hijos están grandes, el mayor tiene 24 años, el pequeño tiene 18, ya el mayor tiene su familia, tiene su pareja, tiene su hijo, que me hizo abuelo ya hace 1 año y medio, y el pequeño ya ya se graduó de 4º año, está en la universidad. Y dije, este es mi proyecto de vida ahora. Y tan pronto me operé, me dediqué a eso. Y todavía, o sea, llevo 9 meses operado y he bajado en total llevo como 192 libras. Casi 200 Casi 200 libras, sí. O sea, que estás en 135, 140. 140 y pico. Seguro, porque Sí. si casi 200 libras estabas en 336. Sí, 140 y pico libras. Pero me mantengo, hago ejercicio 2 veces al día, me levanto. Ya, Y estamos hablando que te levantas a las 3:30 de la mañana. a esa hora yo entro a las 5 de la mañana a trabajar. Ok. Me levanto a las 2:50, 2:45. Ok. Ahí me tomo la Sintroid y empiezo entonces el proceso de proteína, preparar el desayuno, porque me voy a hacer a las 6 de la mañana, porque obviamente por medida todo. Que tienes que comer cada 2 horas. De ¿no? cada 2 horas y media. 2 horas y media, ok. Fruta, almendra. Y son porciones. Y son porciones. Entonces lo tienes que pesar y medir todo. Porque la operación, yo me hice bypass. La operación bypass es una operación que es bien. Tienes que estar pendiente o sea, todo el tiempo cómo vas. Ujú. Tienes que tomar vitaminas todos los días. Tienes que estar bien dedicado. Y me ha ido súper bien. O sea, no me puedo quejar. A las 3 de la mañana empiezo a hacer ejercicio y hago por lo menos mínimo media hora. Eso es por la mañana. Por la tarde vuelvo y hago. Cuando sales del turno, cuando llegas entonces a tu casa. Yo a casa juego con mi nieto un rato y cuando el nieto se va, pues me voy al gimnasio y entonces hago media hora adicional. Pesa, cardio. Ya obviamente ya estoy en pesa, pues ya estoy tratando de recoger para... Recogiendo los pellejos, como dicen. Pero fíjate, no me ha ido mal en eso. No. Pensé que iba a ser peor. Está mejor que Molusco. No sé, pero es muy poco de verdad Qué bien. lo que como dicen por ahí, me pegué. Qué bueno. Pero es que he seguido la dieta al pie de la... O sea, No, tú estás siguiendo las reglas como son. exactamente. El médico me dijo, mira, las operaciones son una gran ayuda. No es la varita mágica Ni es la solución. ni es la solución, pero es una gran ayuda. Todo depende de tú aprovecharte de la operación y esa gran ayuda, extenderla en una gran ayuda para ti. Ya. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Ahora yo me estoy cuidando, aprovechándome que la operación está ahí Ujú. y para mantenerme, en los primeros 2 años son críticos. ¿Sabes? Y en esto es... De hecho, yo conozco gente que no ha seguido las reglas y han tenido que hacerlo 2 y 3 veces. Claro. Y hay gente que se ha hecho gastric lips y ha tenido que volver a la sala operacional a hacerse bypass. Yep. Yo me hice bypass de una, él me la recomendó y yo dije, vamos para adelante, olvídate, estamos. Bueno, estábamos hablando ahorita fuera de aquí, el ser hombre en este siglo es un poco complicado. Tu vida no fue fácil. Y ahorita me mencionaste algo que fue hermoso escucharlo, que fue, tenía hijos, tenía que ir a josear.
Claro. ¿Cómo te sentiste cuando fuiste padre por primera vez? Imagínate, mis hijos yo soy papá full, mano. Mis hijos para mí, o sea, mi hijo mayor me cambió todo. Eh, el sentido de responsabilidad, aunque yo siempre he sido un workaholic, pero en esa parte de cumplir con las dos cosas a la vez, sí, me enseñó mucho. Y ser papá es una bendición. Si el ser papá es una bendición, ser abuelo es otra cosa. No, Cuéntame no. esa experiencia. Olvídate. No, espérate. Mateo hace conmigo lo que le da la gana. Escúchame, cuéntame dos cosas. Cuéntame cómo te enteraste que ibas a ser abuelo y cuéntame cuando lo tuviste en tus manos. Bueno, me enteré. Mi hijo quería estudiar veterinaria. Ok. Pero la cosa de la vida, y yo, un tipo muy inteligente, bien inteligente. Y estaba estudiando en la universidad. Pasó lo que le pasó a mucha gente, ¿sabes? Si juega, Si ya juega tú sabes. Juego, se quemó. Y eso le pasa a todo el mundo. En un principio. ¿Te dio duro? Medio duro, sí, medio duro. Porque. ¿Creías que se iba a descarrilar? Sí, uno siempre piensa. ¿Cómo va a ocurrir eso? Pero en un principio me dijo, tengo que hablar contigo. Y yo le dije, pues claro, que estás preñado. Pero se lo dije así random. Seguro. Porque tú nunca me dices, tengo que hablar contigo, papá. O sea, cuando tú me dices eso, es que tú estás asustado. Que la ha cagado. Y sabes que la embarraste. Pero ha sido una bendición para todo el mundo. Para él, verlo convertirse en un hombre, un papá responsable. Pero tuvo un modelaje. Sí, ¿Qué fuiste tú? Entonces, y en mi caso, aunque sigo con el workaholic, mano, Mateo va a la delantera. Cuando me dice abuelito Gogo, él me dice Gogo. Me mata. Y, Te derrite. Me derrite, sí. ¿Cómo fue esa experiencia cuando te lo pusieron en las manos? Tacho, brutal, hermano. Porque habías tenido dos hijos. Uh-huh. Obviamente, o sea, tu hijo mayor te cambió la vida. El chiquito me imagino que te la transformó. Sí. Pero ¿cómo fue esa experiencia de tener en tus brazos, diciendo, diablo, este es mi nieto? Sí, nada. A los 40 y pico años, by the way. Sí, tengo 40 y pico años. Fue algo bien, bien emocionante. Y entonces yo, obviamente, mi hijo era bien joven. Yo era un abuelo relativamente joven, pero me comprometí conmigo mismo que iba a ser como fui con mis hijos. Ya. Y para mí, Mateo, pues es mi nieto, pero lo trato como si fuera mi hijo, ¿sabes? Hay que educarlo, hay que estar ready, hay que estar preparado Hay que enseñarle valores. Hay que enseñarle valores. Y hoy en día, mano, joseo para Mateo. Ahora es josear para Mateo. Josear para Mateo, sí. Un abuelo alcahuete. Ya me lo llevé para Disney, que vacila. Y la gente decía, que no se va a acordar. Y yo le decía, tú tampoco te acuerdas de lo que hiciste ayer, chico. ¿Por qué me vas a criticar? Déjame a mí disfrutármelo. Si el recuerdo es para mí, no es para él. Sí. Y fíjate, dentro de... ahora, trayéndolo un poquito al cambio físico de la operación, yo empecé, después que me operé, decía, Mateo, mira, abuelo ahora se va a poner flaco, ready, para ganar la carrera del pavo, porque abuelo va a correr la carrera del pavo. Ok. O sea, esa dinámica. Seguro. Hermano, y de papá full, pues ahora ando con un abuelo full. Abuelo full. Porque él se queda con tu esposa. Sí, él lo cuida en casa y él... Lo único que les queda es que te lo dejen allí dormir. Golo, llevas 33 años en esto. No es fácil estar levantándose por las mañanas, haciendo todo lo que estás haciendo. ¿Qué te falta por hacer? Bueno, yo creo que ya lo hice Sí.
Sí, ¿Satisfecho? sí, súper. De verdad, mi negocio de jockey corre. Yo lo trabajo solo, yo monto y desmonto, animo, vacilo, yo mismo toco la música, me la paso bien yo, para que la gente la pase bien. En la emisora yo me disfruto mi trabajo, o sea, yo no hago nada que no me guste. Y me divierto ahí y obviamente con mi familia, con mis nietos, con mis hijos, con mi familia, o sea, la paso Seguro. bien, ¿sabes? No, Me gusta terminar con esta pregunta, que es una sencilla. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? mano, sabes que no, nunca me he puesto a pensar en eso, pero este, alguien que, o sea, mano, yo nunca tuve maldad para nadie. O sea, que yo soy del pensamiento que hay espacio para todo el mundo y que todo el mundo haga lo que le dé la gana, en realidad. Siempre y cuando sea cosas de bien, ¿me entiendes? Que sean felices, la gente que sea feliz. Yo lo soy, me lo vacilo. Golo, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí en Hackeando la Mente. De verdad que me alegra verte en salud. Me encanta que seas tu proyecto de vida. Sí, sí. Y me estoy saboreando por las redes sociales a tu nieto. De verdad de verdad que si no estás siguiendo a Golo, síguelo para que tú veas que te vas a estar gozando a Mateo en todas las peripecias que Sí, este sí, abuelo, sí, ahora un abuelo que va a correr la carrera del pavo Agarrar el pavo. con él. Bueno, quisiera. Hay gente que está pensando hacerse la cirugía. Seguro. Si estás comprometido contigo mismo, ves a tu médico, busca información. Se la pueden hacer aquí en Puerto Rico. Los planes médicos la cubren, la reforma la cubre. Hay un montón de médicos cirujanos haciéndolo. Y comprométete contigo mismo. Y esto es salud. O sea que ya yo no tomo ningún medicamento. Wow. Y usaba varios. Imagínate. Aparte que te ves bien, ¿sabes? Y en este negocio Es importante. es importante. Golo, eso que dijiste último, yo creo que es lo más importante que has dicho en esta entrevista. Yo creo que cuando uno se pone como prioridad, la vida cambia. Claro. Nos disfrutamos mejor la vida y somos más felices. Así que gracias por estar, gracias Gracias por a ti, por existir y invitarme. gracias, oye, y gracias por 30 años, por hacernos reír y estar en esa cabina pasándola espectacular. Sí, no, pasarla bien, eso es la que es. Seguro que sí. Esto ha sido todo por hoy en Hackeando la Mente. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.